Iniciando entonces un nuevo capítulo, nuevo lunes de Conspiración Salfate, último lunes del año. Bienvenida, Monti. ¿De veras? Muchas gracias. Sí, muchísima. Bienvenido de regreso. Lo eché mucho de menos. No, Qué bueno estar acá de nuevo. No es lo mismo No como mirar en una pantalla de Zoom que estar acá con usted. Es Así verdad, que para mí un tremendo placer. Muy Ahora, bien. Estamos tres, falta alguien. Cara raja. Cara raja. Hay que decirlo. Digamos las cosas como son. Lama, te queremos. Vamos a arrancar de lleno entonces con esta noticia que viene de Chile, pero que enciende las alarmas de alguna forma a nivel internacional, porque en Magallanes, en el extremo sur de nuestro país, Sí. se encontraron 9 mutaciones de SARS-CoV-19. Y una muy particular, única en el mundo y solamente podía pasar en Chile, particularmente en Magallanes. Tenemos titular de Radio Cooperativa. Dice así: estudio revela 9 mutaciones, cambios, adaptabilidades, transformaciones, para que se entienda, del COVID-19 en el sur de Chile. A ver, esto sucede en la región de Magallanes, en donde aún se mantiene la tasa de incidencia más alta de todo el país. Para que ustedes tengan un valor con el cual trabajar en su mente, es que cuando un país llega solo al 2% en la cantidad de contagios, comienza a pensar, a sopesar si es momento de desconfinar. Eso es 2% de positividad. Así es. Chile lo hizo, nos soltó, digamos, ustedes se acordarán por ahí, digamos, tipo en octubre, noviembre, más o menos con un 6%. Magallanes, solo el sector de Magallanes, tiene un 33% de positividad. Para algunos, como dicen, siendo que si bien el ministro de Salud no habla de que se puede hablar de segunda ola, solo porque todavía no hemos salido de la primera, Claro. Yo creo que si no es así, por lo menos lo que le está pasando a Magallanes es lo más parecido a una segunda ola. Sí, es muy preocupante, hay que mantener esa zona, tremendamente vigilada, porque también escuchaba y leía a varios epidemiólogos, a gente especialista en el tema, y efectivamente si hay una cepa que es más contagiosa, claramente van a aumentar los casos que van a llegar a centros asistenciales, a los hospitales, a las clínicas. Eso puede generar un eventual colapso en el sistema de salud, y también por un tema de proporciones, Exacto. aunque la letalidad siga siendo la misma, van a haber más casos y más personas fallecidas. El colapso más peligroso en Chile que quizás que la mortalidad per se, porque pero genera casi lo mismo. Exactamente. Entonces, ese es el tema. En el fondo, es cómo logran prevenir que, a pesar de que esta nueva cepa sea más contagiosa, y por lo que hemos sabido no significa que sea más peligrosa ni Claro. que genere más muertes, sino que, claro, tiene más capacidad de transmisión, y eso es finalmente lo peligroso, el potencial pandémico que sigue teniendo este virus y en sus distintas mutaciones, que es lo que nos está preocupando por este momento. Claro, cómo se sigue expandiendo de alguna forma mucho, y tenemos que hacer una revisión de lo que pasaba a lo mejor en marzo del 2020. Muchos decían, no, esto va a durar un par de meses, qué sé yo, ya estamos entrando al 2021 y seguimos en la región de Magallanes también, porque hay que decir que en nuestro país ya empezó justamente el 24 de diciembre este proceso de vacunación, por lo menos para el personal de la salud privado y público en la región de Magallanes. Hasta por lo menos ayer domingo, 18 horas, se habían ya vacunado 165 personas, personal de la salud, una vacuna que, recordemos, es gratuita y es voluntaria. A personal de la salud que encuentran de turno le preguntan si quiere someterse a esta vacuna y ellos deciden sí o no. Justamente, por lo menos hasta ahora, la tasa de aceptación, de positividad en cuanto a vacunarse ha sido bastante alta. Complica, preocupa, porque efectivamente, y bien lo decías tú, Salfate, las declaraciones más recientes del ministro de Salud son que no podemos hablar a nivel nacional de una segunda ola. En la región metropolitana tampoco podemos hablar de una segunda ola todavía. Tendríamos que salir de la primera, eso está un poco en duda. Pero sí se piensa que justamente en el extremo sur, en Magallanes, sí se está viviendo una segunda ola, y bastante grave. Es responsabilidad de esas 9 mutaciones que se encontraron, en lo que estamos conversando. Así somos, porque estás viendo justamente esta madrugada de día martes todo lo que está pasando. La noticia del minuto que alerta a todo el mundo, pero que está justamente acá en Chile. Estamos hablando de estas 9 mutaciones, maestro, que también hay que decir, es lo que tiene que suceder con un virus. Es lo que tiene que pasar. No es algo tan extraño. Es la norma, es la vida y obra de un virus. Absolutamente. Sin embargo, hay una pequeña mosca en esta sopa. A ver, citemos los que saben. Jorge González, médico e investigador de la Escuela de Medicina de la Universidad de Magallanes, dice que estos cambios ya estaban descritos de cierta manera. En sus propias palabras, algunas de estas mutaciones que nosotros encontramos ya habían aparecido en otras partes del mundo, pero es muy baja la frecuencia y no ocasionan problemas. Sin embargo, lo que está apareciendo en la gráfica frente a sus ojos en la pantalla es algo, para variar, en donde Chile
toma una delantera que tristemente nadie quisiera. Este tecnólogo médico, Jorge González, dice: lo que nosotros tenemos acá es una variante única en el mundo, con claras ventajas de adaptación. ¿Qué significa esto en buen castellano? Que la capacidad de este bicho de poder reproducirse a un radio mucho mayor que las otras cepas o mutaciones conocidas solo se encuentra en Chile, y que esta sería, por tanto, la explicación de por qué de repente hubo un rebrote y que los números han explosionado en el sur de nuestro país. Tiene que ver de que en Chile, dentro de lo que es el SARS-CoV-2, existe una variante únicamente en el sur, en Chile, en nuestro país, que tiene la capacidad de reproducirse, o que su tasa de contagio, más bien, es tremendamente superior a todas las conocidas en el resto del planeta. Eso es lo que llama la atención, porque hemos visto... Y el claro. ¿Tienen agua? No, yo la tiro nomás. Pero es bien loco, porque en distintas partes del mundo se han ido identificando estas variantes que solo se quedan en esa zona. Por ejemplo, lo que estamos viendo en el Reino Unido, que se ha propagado rápidamente a otros países de Europa, pero se dice que esa mutación que se está viendo en Europa no es la que nosotros tenemos acá en Chile. Claro. Entonces ahí uno se pregunta, pero entonces este virus, ¿qué es lo que hace? ¿Se adapta, se transforma en el interior de la persona según las capacidades físicas o, no sé, que tenga ese individuo de ese país, de esa región? Además, eso es lo que llama la atención. Hay algunos textos que dicen: ojo con los antibióticos, el abuso de antibióticos, porque dice que algún tipo de patógenos se adaptan y se van haciendo cada vez más fuertes, y hay que hacer en algún momento medicamentos tan fuertes que no sé si es peor que te dé la enfermedad o el remedio en sí. Claro. Pero en este caso nadie lo ha atacado, porque estamos hablando en un lugar del mundo, o el planeta a esta altura, que ni siquiera existe una cura alopática, no existe una vacuna, y ya ha logrado adaptarse. Parece la inclemencia, digamos, del sur de Chile. Entonces está raro. Tú dijiste algo como un poco medio en talla, medio en serio. En el sur de Chile quieren agua. Nosotros estamos en lunes de conspiración Salfate, así que podemos empezar justamente a pasar un poquito de hectáreas de choclo. Muy bien. Yo empecé a buscar distintas cosas y me encontré con, obviamente ustedes lo deben conocer, con un término que yo desconocía hace un tiempo. Y lo encontré ahora este fin de semana, que es el Club Bilderberg. No sé si lo estoy pronunciando bien. Excelente, maestro. Están los nuevos brujos, número uno club, en Chile. Justamente. De ahí empecé con el nombre de ese libro y lo empecé a averiguar. Y me llama poderosamente la atención porque es un club que a lo mejor la gente no todos tienen por qué conocerlo. Es un club que reúne aproximadamente, y acá lo tengo, a 130 de los más poderosos a nivel mundial, aproximadamente. En reuniones anuales que son completamente secretas, en reuniones anuales que no tienen acceso a la prensa, en reuniones anuales donde ninguno de sus integrantes, estoy hablando como lo macro, ahí tú no puedes detallar. Que la prensa no le interesa cubrir, Que la prensa no le interesa cubrir, pero que no tiene acceso, y que además tú después no puedes contar lo que sucede dentro de esa reunión, pero de alguna forma si lo cuentas no puedes decir quién lo expuso. Es un poco eso, un club secreto que, según varios autores, ha tenido una lógica hace bastantes años de la táctica de la pandemia como nuevo control de la sociedad, como psicología, utilizando incluso los medios de comunicación. De los cuales son dueños. De los cuales son dueños, porque estamos hablando de las personas más poderosas, medios de comunicación que te disfrazan información, en el fondo, como terror psicológico. El terror psicológico lo disfrazan de una información positiva para tú poder tener acceso. Me parece que quienes están interesados, y en esto insisto, que tiene que ver con conspiración, en ningún caso estoy diciendo que la pandemia sea falsa, que no exista, no, existe. El problema y la pregunta es ¿por qué existe? ¿Quiénes lo generaron? ¿Quiénes controlan esta pandemia? Y a mí me parece, y encuentro en este Club Salfate, una explicación bastante lógica a harta de las cosas que están pasando. Por ejemplo, ¿por qué hay algunos sectores que son más afectados que otros? ¿A quiénes les interesa tener poder sobre esos controles, sobre esos sectores? Y a mí me parece que en este club, donde básicamente se maneja cómo va a suceder y cómo va a avanzar el mundo durante todo un año, es un club bastante peligroso y que nosotros deberíamos ponerle el ojo. De alguna forma, no sé cómo. ¿Sabes qué? En algún momento podríamos tocar ese tema en profundidad. Fíjate, me pareció demasiado interesante lo que tú dices, de que incluso hace algunos 5 o 6 años aproximadamente comenzaron a incorporar grandes magnates del mundo asiático. Sin embargo, el Club Bilderberg determinó que, si bien eso era parte, digamos, de un nuevo pensamiento, más propio, digamos, de las maneras en cómo se está manejando la globalidad del planeta, no podían estar los chinos. Si esto casi parece, si yo tuviera que decirlo así, como una especie, como fue la Segunda Guerra Mundial, es China contra el mundo. Pero entendiendo que el resto del mundo, yo no sé si es más enemigo que este propio país oriental.
porque a mí me parece que sus intenciones han sido abarcar primero tecnológicamente. Acuérdense que España, que ha sido el lugar más afectado por la pandemia, que luego recibió dineros del Banco Mundial solo bajo las medidas de sobreexigir cuarentenas y otras cosas de enclaustramiento muy fuertes que no condecían con su estadística, y que luego de esto se disparó en España. Y luego de eso, sale la noticia en 5 días, Chile decide probar el 7G sin existir el 6G, noticia, digamos, confirmable, en España. Ahí te estás dando cuenta. Y ya lo dijimos en este mismo programa, claro. Chile, de aquí en adelante, ya le quedan claro cuáles son sus enemigos y va en busca de amigos. ¿Quiénes son mis amigos? Lugares que tengan recursos naturales que nos interesen y que no hablen mal de nosotros. Chile, de a poquito, se está convirtiendo en eso. Así es. Estás viendo todo lo que está pasando en torno de la pandemia del coronavirus aquí en esta madrugada de martes. Chile está en el ojo del huracán, digo, a nivel internacional, porque el COVID-19 llega a la Antártida y causa un revuelo mundial. Estamos nuevamente en las portadas de toda la prensa en el mundo, porque el único continente que se había mantenido libre de COVID-19 era la Antártida, y ahora sí tiene contagios al A propósito de los icebergs, a propósito de que Argentina quiso colocar nuestro territorio antártico en su propio mapa de atlas político, militar, escolar. Pareciera que de repente las piezas una vez más comienzan a calzar. A ver, me voy a desplazar un poco en lo conspirativo, simplemente dejarlo ahí rebotando de que la Antártica y el sur de Chile parece que están demasiado de la mano con respecto a lo que muchos tienen interés. Sin embargo, está apareciendo un titular que no podemos dejar pasar, que nos llega de la BBC, porque esta noticia es mundial, no solamente del gélido continente. Coronavirus en la Antártida, no en el Polo Norte, por cierto. La base chilena de investigación reporta 36 casos de COVID-19, 36 personas de 100, no sé cuántas personas vivirán allá, pero el caso es que no es en el Polo Norte, no es en Noruega, Suecia, Estados Unidos, otra de las bases, digamos, que han hecho territorio en ese continente, solamente la chilena. Y yo una vez hago la invitación, de verdad, sigan los puntos, empieza Magallanes y de ahí para abajo, las carreteras compradas por el país oriental, solamente interesadas más la distribución eléctrica en la parte sur de nuestro país, y ahora la Antártica. A mí me parece que esto es una toma previa. Es que es una locura. A mí me parecen varias cosas acá peligrosas. Por un lado, uno se puede ir por donde dice Salfate, efectivamente, como esta especie de operación Daisy de una toma, ¿cierto? La previa, por decirlo así. Claro. Pero a mí, uno puede tirar a la talla, no a la talla, ya Chile, bueno, Chile nuevo, Chile sale en la prensa. A mí me parece bastante peligrosa la noticia. Tremendamente. Porque este buque, Sargento Aldea, que sale el 27 de noviembre con poco más de 200 tripulantes, a los 200 tripulantes se les realizó el PCR. Hay constancia de que se le realizó a los 200 el PCR, y que los 200, poquito más de 200 tripulantes, salieron negativos. Entonces, yo me pregunto, ¿qué tipo de PCR estamos haciendo como país? ¿Qué tipo de análisis y qué tan confiable es para que todos salgan negativos, pero en el fondo se subieron al buque justamente, estuvieron allá, dejaron el contagio, porque tampoco se ha explicado cómo se contagia, pero sí se entiende que desde este buque tuvo que llegar el contagio a la Antártida. Entonces, ¿son fiables los PCR que estamos haciendo? ¿Con qué laboratorio, con qué empresa estamos haciendo los negocios? ¿Y qué tan verdaderos son? Porque a mí eso me preocupa. En el fondo hay mucha gente, sobre todo en esta época de fiesta, y me voy a extender mínimamente, hay mucha gente que se empezó a hacer PCR porque hace 10 meses, 9 meses que no veían a su abuela de 90 años, que no veían a sus papás de 70 años, empezaron a hacer el examen justamente para poder pasar una noche buena con las precauciones, y el PCR mucha gente lo toma como una precaución. Claro. Acá me van a perdonar, pero con esta cifra yo entiendo que el PCR no sirve, o que lo están haciendo bastante mal. ¿Es un negocio entonces más que un pro a la vida? Mira, yo solamente... Obviamente el llamado a seguir haciéndoselo, pero quiero investigar un poco. El PCR, digamos las cosas como son. El PCR, hoy por hoy, a menos que te haga un examen de sangre complejo y todo, que es... Olvídate, o sea, es muy engorroso. Es el único sistema que tenemos para hacer un seguimiento y una corroboración de quienes tienen o tuvieron el virus, ¿ok? Y ahí viene toda la polémica de lo asintomático y todo lo demás. El problema es que el PCR sigue arrojando errores. O sea, no olvidemos que el creador del PCR dice que para esto no tiene un 100% de efectividad, porque no es una medición exacta de quién podría andar contagiando. Hace poco también se lo hicieron a una bebida cola, que es la más famosa, y salió positiva, un vaso de bebida. Entonces,
no hay más. Ya, pero ¿cómo explicáis que hoy día tengamos vacunas, tengamos muchas vacunas y no podamos ser capaces de hacer un PCR decente? Ojo, no hago como dice Salfate, es lo más certero para poder hacer la trazabilidad. Es lo que hay. Porque no sé si es certero. Hay que realizarse los PCR. O sea, hay que realizarse. Michael, acá es fallar acá te dice en un 100%. Porque son militares. Ellos, a ver, estamos hablando de personas que se tienen que operar hasta del apéndice para ir a la Antártica, porque si llegan a tener un problema, no hay hospital a donde recurrir para esa intervención. Por lo tanto, entonces también hay, claramente el PCR es obligación. Entonces, digamos que no iban ninguna de las personas, iban algunos de los implementos que ellos después manipulan, se llevan las manos a la cara y empiezan a contagiar a todo el mundo. Pero cabe suponer que militares como son, o sea, todos lo bañaron en amonio cuaternario, etcétera, etcétera. Además que el virus tiende a establecerse en temperaturas que están bajo los 30 grados, tengo entendido, no se dispara. Entonces, ¿qué pasó acá? A mí me parece más que raro, me parece casi a propósito, y aquí me voy a pasar yo también 1 hectárea de choclo, pero a mí me parece que van hasta por la Antártica, porque acaba de pasar lo imposible.